Hermano, ya si usted se fija, estamos casi por terminar el año, hermanos. Nos quedará como un mes y medio. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno, hermano? Hermano, no importa cómo nos haya tratado el año, si hayamos estado en salud, si nos resbalamos, lo que sí usted está en esta fecha en la casa del Señor es por la misericordia de Dios. Y ese es un gran privilegio que tenemos, hermano. El mensaje de esta tarde lo he titulado, hermano. Usted sabe que cuando hacen una película, siempre, a veces hay algunas películas que cuando terminan le llaman lo que pasó detrás de las cámaras. Entonces yo he titulado el mensaje de este día, hermano, detrás de las cámaras o detrás de nuestra apariencia. ¿Sabe, hermano, de qué carácter nosotros es lo que nosotros lo vamos moldeando, formando del contorno en el que nosotros nos formamos? El temperamento, hermano, eso es lo que nosotros heredamos, esos genes que nosotros nos transmitieron es el temperamento, y usted los conoce cuando lo menciona. Carácter, hermano, es eso, el medio que nos rodea va desarrollando en nosotros algunas características, pero apariencia, o lo que llamamos personalidad, es la que nosotros manifestamos a veces en algunos lugares. ¿Nunca usted ha escuchado algunas veces que alguien dice tiene una doble personalidad? ¿Qué es lo que quieren decir cuando dicen que tiene doble personalidad? Que en una manera se comporta de una forma y en otra parte se comporta de otro. Dicen, hermano, y eso solo introducción, dice que usted se casa con una persona, con una personalidad, pero va a vivir toda la vida con un carácter. ¿Me entiende eso? ¿O lo explico? Ok. De novio no sacamos lo que nosotros somos. Entonces, por eso nos casamos. Porque en el noviazgo nosotros presentamos las mejores cartas. Es cuando ya nos casamos que nosotros sacamos las uñas. Entonces ahora usted sabe de que aquel hermano o aquella hermana que era bien sonriente, ahora usted se pregunta ¿por qué no sonríe igual como cuando éramos novios? Porque ahora ya está manifestando el carácter. Entonces, pero dice, nos casamos con una personalidad, pero vamos a vivir toda una vida con ese carácter que tiene la persona. ¿Cuántos aquí tienen un carácter afable, hermano? Y bueno. Y eso dígale, pregúnteselo a los esposos y pregúnteselas a la esposa. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Por eso le he llamado, hermano, detrás de las cámaras y detrás de la apariencia, no la suya ni la mía, sino que voy a estar utilizando lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces usted puede abrir su Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo, hermano, del versículo 1 al 19. 3 puntos voy a tocar en el mensaje que se llama, hermano, primero la vida de Naamán, y ahí usted puede poner la vida de su nombre, los éxitos que usted ha tenido y los peros que siempre hay en su vida o en la mía. Ese es el primer punto que yo desarrollo. El segundo punto que yo voy a desarrollar es la providencia de Dios, la situación de la persona que vamos a utilizar de ejemplo y exhortándonos a que nosotros testifiquemos de nuestra fe. El tercer punto es el método de Dios. Se hacen las cosas a la manera de Dios y como Dios dice. Eso van a ser mis 3 puntos. Usted tiene la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Si usted lo tiene, le voy a suplicar que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos asista en esta tarde. Y dice en la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso,
Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballo y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejor que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre sí, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. Háblanos, Señor, y ministranos. Toca, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano y hermana. Sabe, hermano, de que la Biblia, cuando la vamos a leer, siempre se debe de una de las cosas que se nos enseña cuando vamos a estudiar la Biblia es que nos preguntemos cuál es el género literario en el cual está desarrollándose el libro. Porque si no tenemos eso nosotros en mente, nosotros podemos a veces sacar conclusiones, porque tenemos género histórico narrativo, tenemos género profético, tenemos género doctrinal, tenemos género apocalíptico y tenemos géneros que son las cartas. Entonces usted no va a leer, hermano, una historia como cuando le van a enviar una carta. Usted tiene que saber que si le van a contar una historia, usted no puede ir a sacar, hermano, una doctrina de una historia, porque no nos
mandan que hagamos eso porque son cosas que han sucedido y no podemos decir, si a Naamán le dijeron que se bañara 7 veces en el río, de ahora en adelante toda persona que quiera ser sanada, nosotros la tenemos que mandar a bañar 7 veces al río. ¿Sería una buena interpretación de eso de la Biblia? Si la tuviésemos, hermanos, en las cartas que están educando a la iglesia con doctrinas, si la tenemos de que para recibir un milagro usted se baña 7 veces, y una de las cartas que son enseñanza, que son doctrina, nosotros la tendríamos que aplicar. Pero por eso identificamos, hermano, cuando usted vaya a leer, identifique qué género literario es el que va a leer. Entonces, cuando usted identifica, usted dice, entonces es una historia que me estás contando. Lo que yo puedo hacer es valerme de la historia, pero ir a traer las lecciones que le sucedieron a esa persona. La Biblia dice, hermano, que estas cosas quedaron escritas como ejemplo a nosotros para que no cometamos los mismos errores. Así dice la Biblia. La Biblia no fue escrita para usted ni fue escrita para mí, pero sí fue escrita para nosotros. No fue escrita a nosotros, pero sí fue escrita para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que en la Biblia están. Entonces, dice, el primer punto que vamos a estudiar es la vida de Naamán. Entonces usted tiene en el versículo 1, si usted quiere definir lo que es una persona exitosa, usted tiene el versículo 1 que dice: Naamán era general del ejército. Era un varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. Quiere decir, cuando usted habla de un general, hermano, estamos diciendo, un general es una persona que es exitosa o no es exitosa. ¿Cuántos aquí son generales? Un general, hermano, casi es el que está al mando de todo un ejército. Ve Estados Unidos cuando lo que está pasando ahorita en Venezuela y lo que pasó en Bolivia. La diferencia que tenemos en Bolivia es que el ejército le dio la espalda al presidente. En Venezuela tenemos de que el ejército no le da la espalda al presidente. Entonces, si el ejército le da la espalda, hermano, el Maduro sale el siguiente momento que el general del ejército diga, esto se va. Entonces, cuando está hablando de que era el general del ejército de Asiria, la Biblia está haciendo énfasis, hermano, de que Asiria en ese momento tenía soyugada la nación de Israel. Asiria era un imperio y el Naamán era el general del ejército de Asiria. Es como que alguien dijera, nos va a visitar a la iglesia el general del ejército de los Estados Unidos. ¿Es cualquiera, hermano? ¿Está llegando alguna persona? ¿Cómo cree que estaría en la calle si nos va a visitar el general del ejército? Hermanos, nos la cierran. El general del ejército, hermano, es como que está llegando, diríamos, el segundo del presidente. Si se viene, hermano, si le cierran la calle porque le van a prestar seguridad, porque si al general de los Estados Unidos lo matan aquí en Canadá, tiene un buen problema Canadá porque ha llegado el general. Entonces, Naamán era el general del ejército de Siria y a través de ese hombre Dios había dado libertad a Siria. Entonces, este hombre era el allegado del rey. Además de que era el general, hermano, era, como dicen aquí, el chuchuy del rey. Era si el rey quería tomarse una soda, iba a llamar a Naamán. Llama a Naamán que quiero tomarme una soda porque estoy algo triste, pero con Naamán yo me siento bien. Entonces, eso era lo que era Naamán. Cuando usted se refiere, hermano, a una persona exitosa, es una persona que ha terminado, hermano, tiene un buen rango, una buena profesión, y además que le dicen es valeroso, es valiente, y además que las puede con el primer ministro de Canadá. Con solo que digan que la tiene cuello o la puede con el ministro de Canadá, con eso, hermano, ya usted la haría. Entonces, le están mencionando, hermano, de que esa persona, y además de que tenía esas cualidades, tenía dinero.
¿Es que el dinero hace importante a las personas? A veces decimos que no, pero le digo, usted ve a un hombre con un tremendo carrazo y que el hombre se baja y se baja el chofer y abre la puerta, usted sabe de que quien anda ahí no es el pastor. ¿Cómo se sentiría, hermano? ¿Cómo cree que lo miraríamos a usted en la iglesia si cuando vienen a los hermanos a parquear todos sus carros, pero el hermano Manuel de repente se para la limusina ahí? Entonces, ¿quién viene ahí? Y ve que se baja así un hombre, el chofer, con su traje y le abre la puerta al hermano Manuel. Hasta la Biblia en Santiago nos dice que no hagamos acepción de personas, que cuando entra un rico lo pongamos como deberíamos de ponerlos a todos. Pero ¿qué pasa en las iglesias, hermano? Eso es lo que dice la Biblia. Si el hermano es el doctor o no sé qué, siéntelo en la primera banca. Bueno, sería en otro mundo, dígame, pero no aquí, pastor. Pero así es entonces. Pero este hombre, con todos sus éxitos que tenía, hermano, con todo lo que había acumulado, con todo, había un pero. ¿Sabe, hermano, de que siempre los peros, esa palabrita de pero, muchas veces, hermano, es como cuando le dice, mira, el pastor es bien hermoso, pero que usted sabe que el resto que viene ya no es bueno. Ya no es bueno. Entonces, esos peros nosotros a veces no los conocemos. Aquí yo los veo a todos. Mire, la hermana Lorena es una hermana bien, alguien viniera y me dice, la hermana Lorena es una hermana bien piadosa, ora bastante, y me dice, pero, este pero yo ya digo, uy, a ver, ¿qué es lo que viene? Si a usted le dirían así, tu pastor, pero, y usted ya espera de que lo que le van a decir no es bueno. Hay peros, hermanos, en todas nuestras vidas. Todos tenemos peros. Todos. Que a veces ese pero llega a manchar la persona o lo que nosotros somos. Porque aquí yo no le conozco ningún pero a ninguno de los que están aquí. Ese pero solo lo conoce el hijo, la esposa o la esposa. Mire, ¿verdad, hermanos, de que yo soy un marido bien cariñoso? ¿Usted qué piensa? Pero si novia no está, entonces hay que preguntarle lo que usted debe preguntarle. No hay ningún pero allí, porque siempre hay, hermano. Peros siempre van a existir. Algunos, hermanos, causan más daños que otros, pero esos peros, lo que te quiero llevar en esta tarde es que detrás de ese pero hay una bendición de Dios. Cuando lo sabemos trabajar, detrás de los peros, hermanos, son como aquellos aguijones que Dios ha puesto en nuestra carne para que nos bajen de donde nosotros andamos y nos diga, aterriza aquí. ¿No es cierto, hermano, de que en la iglesia cristiana uno de los errores que tenemos y que la gente por eso a veces deja venir a la iglesia, que dice que aquí todos somos santos? ¿Cuántos alguna vez vinieron con esa? Pero cuando usted se convirtió, hermano, nosotros entramos a la iglesia y nosotros creímos que todas las personas que van a la iglesia son ¿qué? Hermano, yo no creo que ninguna persona de los que estemos aquí digamos así, aquí en esta iglesia todos son diablos. Si no, olvídese usted, hermano, andaría con su cartera aquí, el celular cuidadito aquí. Porque todos, hermanos, nosotros en nuestra cabeza yo tengo un buen concepto de Loida, un buen concepto del hermano Manuel, un buen concepto de la hermana Patricia. De todos yo tengo un buen concepto. Eso es lo que yo creo. Cristianos, personas que han salido del mundo y que han sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Entonces yo cuando veo a cada hermano de la iglesia, yo nunca he dicho, dejé el traje y ando la cartera y estaban los hermanos ahí. Yo nunca. Me dice, allá dejó su traje, pastor, ahorita la cartera, pero está el hermano Michael, la hermana ahí. No hay problema, los hermanos están ahí, no hay ningún problema. Porque yo creo, hermano, que aquí todos somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa del Cordero. Pero siempre, por eso le quiero decir, la gente se va porque dice, ahora que los comienzo a conocer, me doy cuenta que no son tan santos así como me dicen.
¿Sabe, hermanos, que cuando comenzamos a conocer nosotros que el hermano que canta fuerte es cuando comenzamos ya a fomentar la amistad? Que usted se debe viendo que así como canta de fuerte, así también grita de fuerte cuando le hacen algo. Entonces, el Naamán dice que era un hombre, hermano, general del ejército, valiente, el segundo, el que con el rey pasaba, pero ¿cuál era el problema de Naamán? Era leproso, hermano. Entonces, todo lo que Naamán era, todo, el general, y con su traje y todo, el general, valeroso, con dinero, pero él sabía que él era leproso. Y para que usted entienda, hermano, lo que era la lepra en ese entonces era una enfermedad incurable, contagiosa, y era algo que usted aparecía un día con: amor, mírame que tengo aquí porque me está picando. Entonces ella le decía: tenés una cosa rojita. Entonces ya con esa cosa roja que usted tenía, ya lo tenían que llevar. En Israel lo tenían que llevar al sacerdote, y el sacerdote iba a ver si lo que usted tenía era lepra. Si el sacerdote le hacía el examen, le vas a regresar la otra semana. Si comenzaba a ver de que lo que usted tenía era lepra, lo primero que el sacerdote iba a decir: primero, te largas de tu casa, vas a ser excomulgado. Ya no vas a acercarte más. Cada vez que veas que viene una persona, vas a gritar: leproso, leproso, leproso. El pueblo de Israel decía a los sacerdotes: si tú ves a un leproso que se te viene acercando, mátalo a pedradas, porque eso es inmundo. Entonces ellos le decían que cada vez que un leproso, hermano, venía, decía inmundo. Y eso, hermano, esa enfermedad comenzaba, la lepra comenzaba con esa llaga, comenzaba a extendérsele. Y comenzaba a hacerle, hermano, esas, no sé cómo le llamaría usted, de ronchas o agujeros en la piel, pero de repente se le comenzaban a podrir las uniones de los dedos, tanto de aquí, la de los pies, y se le comenzaban a caer, así los pedazos. Entonces un leproso, hermano, andaba un olorcito medio raro, y comenzaba, hermano, la encía se le comenzaba a hacer pequeña, y comenzaban los dientes a caérsele. Y comenzaba la nariz, hermano, a podrírsele así en vida, los ojos se le secaban, el leproso iba muriendo. Entonces, la lepra era considerada de que si una persona le diagnosticaban lepra, podría ser el general, podría ser lo que estaban diciéndole esa persona. Hasta allí llegó, porque la lepra ya lo tienen que aislar, y por muy general que sea no puede estar. Pero como era, hermano, tenía una buena relación con el rey, el Naamán seguía estando en el palacio aunque tenía lepra, pero su gente sabía de que Naamán, detrás del uniforme, tenía lepra. Entonces la lepra en la Biblia, hermano, siempre tipifica el pecado. ¿Sabe? La lepra tiene algo, hermano, de que comienza con una llaguita. Y esa llaguita, hermano, se va extendiendo hasta que va a terminar tu vida. ¿Cuántos creen, hermano, que esos pecados locos, tontos que nosotros decimos que son inofensivos, eso nunca nos va a hacer daño? Diría Dios: ahorita no va a hacer daño, pero eso sigue caminando. Y cuando siga caminando, lo va a dañar. Entonces dice de que Naamán tenía su pero. Hermanos, nosotros en la iglesia siempre nos vemos: ¿cómo está, hermano? Bien, por la gracia del Señor, y hasta nos reímos y todo. Pero usted en su cabeza dice ese pero. Usted nunca se ha puesto a pensar, hermano, de que, solo para llevarlo y paso a mi segundo punto, hay cosas en usted que usted le dice al Señor: yo fuera ese hermano, esa hermana, si no tuviera ese pero. ¿Me entendió lo que? Si yo le diría: hermano, ¿qué es lo que te impide ser ese hombre o esa mujer de Dios? Si se te presentase Dios y te diría: ¿quieres caminar como un hijo mío, feliz, alegre, en santidad, en todo eso? ¿Qué quieres que te quite? Yo tengo mis cosas, hermano. Yo tengo mis peros. Así como me ve aquí que me paro, bla, 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 yo le presento mis peros al Señor, porque le dije: si ese pero no existiría, yo sería una persona diferente, pero tengo esos peros con los cuales voy luchando. Entonces, podrá ser el hermano, el pastor que está predicando aquí, podrá ser la persona que le está enseñando, pero le diría al Señor: detrás de este hombre hay un pero. Que lo conocen,
los de él, los cercanos. ¿Usted conoce algún pero mío, hermano? A no ser algunos que yo se los he dicho, pero de ahí usted no conoce. ¿Verdad que usted se le imagina que en la casa de nosotros, donde yo vivo, cómo es el ambiente de mi casa, hermano? ¿Usted cómo se lo imagina? Santo. Pastor se levanta con alabanza y se acuesta con alabanzas. La hermana Nubia le dice algo y el pastor con el cacerolazo en la cabeza, el pastor le repente: que Dios te bendiga, varona. Y la hermana Nubia, ¿verdad que también? Entonces, un ambiente, hermano, que casi es como una embajada del cielo. Así se vive en su casa. Entonces está ese pero que usted diría: si yo no tuviese eso, yo fuera diferente. Entonces dice de que este hombre sabía que de todo el éxito que tenía, había algo en él, que cada noche que se acostaba y se levantaba, él sabía que la lepra iba caminando. Entonces dice de que había una muchacha, dice el versículo 2. Vamos a pasar, hermano, al segundo punto, que es la providencia de Dios. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, lo vamos a dejar hasta el versículo 2, dice que de Siria habían salido bandas armadas que habían ido a secuestrar personas de la tierra de Israel y la habían traído ya como esclava a servir. Hermano, te pregunto, si a ti te llevaran de esclavo a algún lugar, ¿tendrías razón tú para renegar de tu fe? ¿Tendrías tú para seguir siéndole fiel al Señor si te llevan a tu hija y te la violan y te la pierden? ¿Seguirías tú, hermano? ¿Tendrías la razón para decir, ¿para qué servirle? La hermana Nubia se leyó un capítulo ahora que es que Jehová es tu guardador, Él guardará tu entrada y tu salida. ¿Qué pasa si el Señor solo le guarda la entrada pero no le guarda la salida? Porque nosotros damos por un hecho, ¿verdad, hermano? Que a nosotros no nos tiene que pasar nada malo. Pero cuando usted llega a donde el doctor, ¿cómo salí del examen? Y el doctor le dice: mire, usted salió de tal manera, pero, ese pero ya usted ya sabe de que va a ir a ver la aseguranza. En El Salvador tenemos una frase que decimos: fíjese que usted va a dejar, hermano, al carro, al taller. Entonces usted llega, me dijo que me salían $700. Y entonces viene el mecánico y le dice: sí, pero fíjese que, usted ya sabe que fíjese que ya viene una factura. Entonces, esas cosas, hermano, de que decimos de que nosotros damos por sentado que cuando servimos al Señor todas las cosas nos van bien, pero que cuando nos tocan algo que nosotros creíamos que Dios tenía que hacer, un hijo me cae en drogadicción, un hijo me cae en prostitución, un hijo me cae en algo, y siendo yo el pastor, yo tengo derecho para decirle al Señor: entonces, ¿de qué sirve todos mis fines de semana en la iglesia? Todos mis días de célula, todos mis días de vigilia. Entonces, ¿sirve servir al Señor? Claro. Entonces, es fácil, hermano, la hermana Zenaida, y así nos dice la Biblia, porque nosotros no seguimos a Dios por los panes ni por los peces, seguimos a Dios por lo que Él es. Pero, hermano, ¿por qué a veces nos enojamos con Dios? No lo expresamos. No vamos a la iglesia. ¿Por qué no viene a la iglesia? Es que... Y yo ya, el pastor, ¿qué pasó? No, es que el hermano es la entrada, pastor. Si ese es el hermano, no es Dios. Dios no la ha visto mal. Pero no es cierto que a veces nos alejamos de las iglesias porque el pastor no me saludó. Entonces decimos, no lo dejamos a Dios por esas cosas que nos pasan, pero fíjate que a veces, porque yo tal vez le di la lectura al hermano que va a leer, el hermano Manuel, la lectura, a mí se me olvidó, y le dije: oh, Héctor, léetela tú. Y el hermano ya Manuel ya estaba así, y le dice el hermano Manuel: Héctor, ¿esto qué te pasa? Ah, el pastor me dijo que la leyera. ¿Cómo cree que se pone el hermano Manuel? A veces digo: no, gloria al Señor, que la lea. Pero hermanos, ¿sabe que una vez en Montreal estaba yo, hermano, y eso me hizo tanto daño? No era predicador así como que predico ahora, pero me decía el pastor que iba a predicar y me avisaba un mes antes. Entonces usted sabe que yo ya le he contado a los hermanos de que yo en mis predicaciones, mi oración era que Señor, que esa gente llore, que se caiga, bla, 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 bla. Esa era mi oración para que se vea que tú has llegado. Entonces ese día yo voy con toda esa mente en mi cabeza que Dios va a hacer eso. Y ya cuando voy a predicar me llega el pastor: mira, no vas a predicar ahora porque viene otro hermano.
Ay, hermano, ay. Seguía allí en la iglesia cantando, pero yo quería agarrar patadas de ese pastor. Hermano, si me había preparado todo un mes, ¿por qué no me avisó? Pero no, porque viene otro hermano de la congregación y no lo vas a predicar tú, va a predicar el hermano. A veces es fácil contarlo, hermano. Gloria al Señor, no va a predicar yo. Ay, hermanos, y ya comienza usted. Eso es lo que predica ese. Predico yo mejor. Para eso me sentó. Pero yo, hermano, hice mi reacción. Pasé meses con el pastor. No, yo no te predico. Predicar, no, yo no voy a predicar. Por eso le digo, nosotros a veces lo que estamos estudiando, que esta muchacha había salido secuestrada por una banda de los asirios y la tenían allí en Asiria trabajando en la casa de Naamán. ¿Cuántos creen, hermano, de que la providencia de Dios, hermano, está dirigiendo todo lo que pasa? ¿Sabe que usted está en esta nación, hermano? No porque allá en su país no había seguridad, sino por la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es que Él tiene un propósito y lo va a cumplir en esta ciudad. Y Él, llámele como usted le llame, pastor, allá en El Salvador casi nos matan y tuvimos que salir para allá. Dile, llámale como tú quieras. Pero la Biblia sí me enseña algo, que al Dios al cual usted sirve y al Dios al cual yo sirvo es un Dios de propósitos. ¿Cuántos creen, hermano, de que usted está aquí por la providencia de Dios? Llámele como le llame. ¿A cuántos los invitaron? Están aquí porque alguien los invitó. ¿Es por eso que usted está aquí? ¿Porque lo invitaron? Ese fue el medio que Dios utilizó para traerlo. Algunos pasaron viendo los rótulos. A ustedes, hermano Robinson, estamos en la iglesia porque el pastor nos regaló un folleto, ¿verdad, hermana Julia? Pues lo encontré, pero diría Dios, así se llama, pero eso se llama providencia, porque yo tengo propósitos con ustedes en cualquier lugar. Entonces, pero hermanos, si nos estuviese yendo aquí mal en este país, ¿a cuántos les está yendo mal en este país, hermano? Todos nos quejamos. Fíjense, hermano, que es una cosa bien peculiar. La mayoría de hispanos, bueno, los muchachos jóvenes que nacen aquí, no es desde su país, pero los viejos, esta gente, hermano, es bien fría, no saluda a nadie. Este país con esa su nieve, que este país del sistema, estamos tan, ¿verdad que estamos disconformes? Ok, eso debe decir, porque hermano, la próxima vez que usted comience a quejarse, o yo me comience a quejar que no limpiaron las calles, que no bla 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 bla, diría alguien, regrésate para tu país. ¿Estás tan disconforme? Regrésate para tu país. Pero no nos queremos ir porque este lugar es bueno. Ahí está, pero entonces usted cree que la muchacha que habían llevado a la ciudad, al pueblo o al país de Asiria, hermano, si decía que tenía una buena relación con el Señor, es que, hermano, una muchacha que como Nicole nos la raptaran aquí y la llevan para la India. Aquí es bonito, Nicole Cantales, con la hermana Loida y todo, pero ahí en la India, y que la tienen, no la tienen que para cantar, Nicole, te han llevado para que sirvas. Solo para que ponga, hermano, si alguna vez usted tuvo, yo casi no utilizo esa palabra, se utiliza en una manera despectiva la sirvienta. Cambia eso, hermano, esa es la persona que te ayuda y dale gracias al Señor porque te ayuda. Para mí es una persona que Dios puso para que te colaborara, pero se ve, hermano, personas que las sirvientas, que le llaman, comen una hora después y comen en la mesa de allá, porque cuidadito, come hasta aquí. ¿Cómo cree que se sentiría esa muchacha? Porque ella sí tenía que ser esta muchacha que está diciendo la Biblia. En la providencia de Dios, hermanos, se la habían secuestrado, pero esta muchacha miraba siempre a su jefe, a los que la habían llevado allí como esclava, lo miraba que se quitaba todo el traje y la miraba, y lo miraba, hermano, que tenía lepra. Cuando nos está yendo bien, hermano, una vez estaba hablando con un dominicano, otra persona, no dominicano, un salvadoreño, entonces me estaba contando en una experiencia que pasó. Me estaba diciendo, fíjate que allá donde andábamos trabajando, yo que me caigo y vieras cómo se ponen a reír todo.
Sí, le digo, sí, tú nunca te has caído tú, y se ríen. Y le digo yo, no, de mí vieras cómo me sentí de avergonzado. Yo me hice a un lado y me fui a hincar y le oré al Señor, Señor, págale con la misma moneda. Y dicho y hecho, ese hombre se va cayendo y cae con esto aquí en el hierro. Cuando yo lo vi le decía así, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Le digo yo, ¿y de dónde te sacas tú que Dios hace eso, que te paga con la misma moneda? No, es que no es cierto, hermano, que cuando nos hacen daño Dios les va a caer encima a los demás. Eso es lo que quisiéramos nosotros. El del banco se rió de nosotros, Señor, que decaiga y cuando va para allá. Pero no es así, hermano. Dios no es así. Entonces esta muchacha, cuando miraba al general, hermano, se le quedó viendo a la esposa y le dijo, si mi Señor, le dijo, fuera, le dijo, allá donde el profeta, a la tierra de Israel, le dijo, ese hombre sanaría, le dijo. ¿Le diría a usted, hermano, a aquella persona que le causa tanto daño? ¿Le hablaría si lo que usted sabe lo va a curar? No sé si me entiendo. O si no diría, así llegaba, gracias, Padre, gracias, porque este hijo del diablo ya va a caer terminado, porque tiene lepra. Pero la muchacha no se gozaba en eso, sino que viene y le dijo, si mi Señor va allá donde el profeta que esté en Israel, Él va a sanar, le dijo. Él va a sanar. Mira, hermano, tú estás aquí en esta nación. Y tú estás aquí en esta nación por un propósito. Tú estás aquí en esta iglesia por un propósito. Llámale como tú le quieras llamar. Yo estoy aquí con un propósito. La providencia de Dios nos arrancó de nuestras tierras para venir a esta nación. Pero yo le digo, decimos, hermano, de que la nación es buena, pero nosotros tenemos una palabra, el inmigrante, decimos, estos son racistas. Es que hay racismo aquí en la provincia, hermano. Y allá en el país donde usted viene no había eso. Pero como todos somos cubanos, todos somos salvadoreños, ¿cómo puedo hablar de racismo? No puedo hablar, pero como aquí cuando hablamos de racismo es porque nosotros decimos, se rieron porque son racistas. No, hermano, eso es maldad hay en todos. En todos. Pero nosotros decimos de que son racistas. Entonces lo que pregunta es, hermano, ¿esas personas racistas les debemos de compartir el evangelio? Pero se ríen de nosotros cuando hablamos el francés, hermano. Cuando lo pronuncio, viera cómo se ponen a reír. ¿Le tengo que hablar del Señor también? Se ríen de mí cuando lo pronuncio. Nunca se han reído de usted. De los muchachos, nosotros tenemos la misma cosa. Dígale a Isaac que se ponga a hablar aquí, o a Lisandra. ¿Sabe por qué le tienen miedo? Porque no se saben dar a expresar bien en español. Lo que nosotros sentimos de así, de que voy a decir mal la palabra, porque ellos no dominan bien el español. Es lo que nosotros nos ponen a leer en francés. Bueno, lo que ustedes lo leen bien yo, pero yo me ponen a leer en francés. Le diría que lo lea el otro hermano, por favor. Porque tienen que traducírselo de todas maneras y lo leo yo. Entonces, pero yo estoy seguro, hermano, que yo estoy con un propósito aquí. Pero tengo ese pero. No hablo bien francés, ni hablo bien inglés. Entonces, ¿cuáles creen que son mis oraciones al Señor a veces? Ayúdame con la lengua, por favor. Pero se pone a pensar usted, hermano, su pastor hablara el inglés y el francés, bien hablado. ¿Cree que sería la misma actitud? Mira, hermano, esos peros que hay en tu vida y en la mía son los que nos tienen. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo tengo una debilidad en mi carne y le he pedido al Padre que actúe y haga algo, porque Él permite que alguien me esté dando en la cara, un emisario del diablo, pero le he pedido. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Pero hermano, cuando nosotros somos fuertes, mira Nicole, que Dios te tenga así abajo siempre. El día que tú creas que ya tú cantas bien, ese día el diablo te ha desinflado. Porque Dios no comparte la gloria con nadie. Entonces si el diablo no te puede bajar, solo te infla, porque Dios le va a hacer así a tu globo. ¿Entiende? Esos peros que están en nuestra vida son las que nos mantienen. ¿Cree que fuera lo mismo, hermano, si usted hubiera sido un profesional aquí? El hermano Michael, si usted fuera un ingeniero de aquí, ¿sería el mismo hermano Michael? El hermano Robinson, si usted fuera lo que fue en Santo Domingo, aquí. ¿Sabe, hermano, de que le he dicho a los hermanos de que una de las cosas que nos da duro a nosotros los emigrantes aquí, que allá, ¿cómo le llaman al que ejerce la medicina? Al que tiene una profesión como una licenciatura. Ni le dicen el nombre. Licenciado. Y usted le dice, novia, ven. Licenciada, por favor. ¿Y aquí cómo nos ponen, hermano? Ven. ¿Cómo te atreves a tú a hablarme? Licenciada. Sí, dice el Señor, allá andabas en una nube y mirabas a las demás gentes así. ¿Cómo ve usted, hermano, cuando usted es un profesional en su país, aquel que es el que le lleva el bulto? ¿Lo ve igual? ¿Sabe que cuando fui a Cuba eso me llamaba la atención? El doctor llegaba al aeropuerto y me decía, le llevo la carga, la cajita. Pero le decía, pero como yo vengo traumado también de eso, pero si el doctor, ¿cómo le voy a poner la caja? Yo no soy doctor, él es doctor. En El Salvador yo le llevo la caja al doctor y el doctor me quiere llevar la caja a mí. Si estaría un doctor aquí y usted, aquí, y hay que llevar una caja, ¿quién la lleva? ¿Quién la tendría? Por lógica. No se va a poner a decir, llévela usted, doctor. No, hermano, eso nosotros lo decimos, pero nosotros sabemos respetar los niveles y esos niveles nos hacen daño, pero muchas veces ese aire que andamos aparecen los peros que Dios los deja para... Hermano, ¿quién tenía que lavar los pies ahí, hermano? Porque nosotros sí hablamos. No, todos somos iguales, pero ¿quién tenía que lavar los pies? Entonces comenzaron, lavar los Pedro, lavar los pies. ¿Estás loco? Que los lave aquel, el Judas. Yo, no. Juan, lavar los pies. Así se pasaron, porque el Señor Jesús los vio todos mugrositos comiendo, con los pies todos sucios. Porque el que se ponía el delantal, hermano, ese era el servicio más bajo. El que tenían a uno en la entrada, que usted llegaba con, quítese los zapatos, se los lavaba, pero ese es el esclavo. Entonces, Juan no se creía esclavo, Pedro no se creía esclavo, Judas no se creía esclavo, Jacobo no se creía esclavo, nadie de ellos se creía esclavo. ¿Sabe la lucha que tenían él? ¿Y quién va a ser el más grande de nosotros en el reino? Siempre eran, cuando ya Jesús iba para la cruz, el Señor les dijo, ¿cuál es la discusión que ustedes traían? ¿Saben la discusión que traían? Que quién va a ser más grande en el reino. Y Jesús iba para la cruz. Y le dijo, ¿qué es lo que venían discutiendo en el camino? No, nada, Señor. Pero esa era la discusión que se traían. Un día llegó la mamá de Jacobo y de Juan. ¿Cuál es la petición que le hicieron al Señor? Ay, imagine que Manuelito y Nicole estén a la izquierda y a la derecha. La hermana Patricia, Señor Jesús, te quiero pedir un favor. Ajá, ¿cuál hija? Que Manuel y Nicole a la derecha y a la izquierda, allí en el reino sentado a la par tuya. Esa fue la petición de la mamá de Pedro y de Juan y Jacobo. Ay, y los demás discípulos cuando oyeron eso, hermanos, se encendieron. ¿Quiere estar a la izquierda? ¿A dónde quiere estar usted, hermano? ¿A la izquierda o a la derecha del Señor? Pero los discípulos con esa locura, va que a nosotros nos pueden agarrar a esa locura porque no somos hijos del Señor. No somos los discípulos, pero nosotros, ¿verdad, hermano? El hermano Robinson utiliza algo que nos dejen contar, que nos dejen entrar, hermano Robinson. Hermano Robinson, contar que nos dejen entrar al cielo, pastor, yo no me importa. Pero cuando vea al hermano Robinson que al pastor, a la hermana Lorena lo están pasando allá, ya le decía, bueno, pero decía, esa fue una broma que yo decía allá en la tierra. Y Lorena allá al frente, el otro allá.
Poneme a mí cerca de los querubines, por lo menos. Esa joven, hermano, que había llegado allí tenía razones para renegar de su fe. Usted y yo tenemos razones para negar nuestra fe, pero nunca podemos dejar de cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo. Esta mujer fue testimonio, aunque le estaba yendo mal. Ella dijo, esta no es razón para que yo no ayude a esa persona. ¿No es cierto, hermano, de que dicen que nosotros a veces, estaba escuchando un predicador del Salvador que dijo, que le hicieron una pregunta y le dijeron, mira, ¿qué opinas tú de los salvadoreños? Ahí en El Salvador. Entonces le dijo, los extranjeros, dice, yo le pregunté a los extranjeros, dijo, el pueblo salvadoreño es un pueblo bien caluroso, de la hermandad, son buenos, pero tienen un defecto, le dijo. ¿Cuál? Le dijo, son ingratos. Ellos creen que la vida siempre les debe algo. ¿Sabe cuándo nos ponemos, hermanos, nosotros a bla, 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 bla? ¿Cuándo es que somos mal agradecidos? Porque nosotros creemos que la vida no ha sido justa con nosotros. ¿Cuántos creen que lo que usted tiene es lo justo que debe tener? Cuando usted cree que lo que usted tiene no es justo, ¿en qué se convierte, hermano? En mal agradecido. Usted no le va a dar gracias al Señor, hermano. Estoy trabajando, hermano, el mínimo. Por trabajar el mínimo le tengo que dar gracias al Señor. ¿Cuántos le dan gracias, hermano, al Señor por lo que el Señor le da? ¿Sabe, hermano, de que el agradecimiento, nosotros a veces decimos que nosotros somos agradecidos, pero el agradecimiento no es de la boca hacia afuera. El agradecimiento siempre va en acción, hermano. Siempre. Pero usted de verdad está contento, hermano, con lo que Dios le da en este país. Eso debería ser, pero cuando nosotros creemos, hermano, de que a otros sí, al hermano Diego, sí, el hermano Diego tiene razón de cantar y pasar por ahí, si lo bendice el Señor, hermano Manuel también, a Loida, sí, a ti, pero a mí el mínimo. Cuando el Señor puso a los que puso a trabajar, que ellos trabajaron, entraron más temprano y el otro entró más tarde, y ellos le reclamaron al Señor. ¿Cómo nos ponemos nosotros, hermano? El ejemplo que utiliza el hermano, hermana, de verdad que cuando nosotros vemos al hermano de que mete el acelerador y le patina las llantas ahí en el parqueo y le ve que un BMW nuevito. Y usted queda viendo así, dice, y yo con mi Toyota que hace como 15 años yo. Para que se dé cuenta, entonces dice Dios sabe de que cuando tú pones esto en una perspectiva, hermano, que aquí donde Dios nos tiene mejor que cualquier persona. Quiere decir que cada mañana que tú y yo nos levantamos debemos de ser agradecidos con el Señor, porque hay otras personas en condiciones peores que la de nosotros y no se están quejando. Pero nosotros a veces tenemos, hermano, ninguno de los que está aquí, hermano, ha venido sin comer. Allí en Cuba yo llegaba a los hermanos sin comer al servicio. Y decía, ¿cómo estos hermanos pueden alabar al Señor? Y levantaban su mente, ¡qué bueno es el Señor! Y dije, ¿cómo va a ser bueno el Señor si estos no tienen ni para comer? ¿Cómo es que cree que una persona así puede alabar al Señor, hermano? ¿Cree usted que esa persona, esa muchacha, hermano, si usted hubiera estado como esclava ahí, estaría renegando de Dios? ¿Por qué la arrancaron de su tierra cuando usted era una cristiana, cuando usted era una hija de Dios? ¿Por qué le sucede eso? Hermano, esas preguntas nos las hacemos. ¿Por qué nos votan? ¿Por qué no nos dan aumento? ¿Por qué no sé qué? ¿Que por qué aquí? ¿Que por qué yo no me puedo comprar los zapatos? Hoy esta Navidad, hermano, es un dolor de cabeza todo, porque verdad que no nos ajusta el dinero para comprar los regalos. Porque nosotros nos hemos metido unas grandes listas, hermano, de que, ¿cuántos hijos son los tuyos? Son 5. ¿Los tuyos?
3. Los tuyos son 7. Los tuyos. Y ya todos los mugrosos o los grandes ya crecieron y ya no piden, hermano, el regalo del dólar. La lista de tus hijos, el iPhone 11, el iPad no sé qué. Y usted dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que le pasa ahora a usted, hermano? Un dolor de cabeza. Y lléveles el del dólar. Lléveselo a Isaac. Ni lo abre, hermano, ni lo abre. O sea, a usted le regalan un regalo del dólar, ni lo abre. ¿Sabe que tenemos un problema porque ya estamos llegando a Navidad? Ay, dale regalo a los niños. Samantha, te voy a regalar unos guantecitos del dólar bonitos. Hermano, tenemos ese problema, así hacen los niños. Bueno, mi tercer punto entonces, Naamán salió para el rey, porque le dijo, dice la esclava, la sierva, de que allá en Israel hay un profeta de Dios que si yo voy a Israel, yo voy a ser sanado. El rey le dijo, con mucho gusto te extiendo unas cartas y te me vas para allá. Y cuando llegó le dijo, y dijo Naamán, hermano, porque le digo, era una persona que voy a ir a ver al profeta de Dios, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Dice que cuando hacen la cuenta, 1,5 millones para ver al profeta. Hermano, sabe que nosotros nos han enseñado de que usted puede venir a la presencia del Señor, porque hay un cantante que dice, con manos vacías vengo ante ti. Hermano, nunca está en la Biblia que usted cuando va a ir a ver al Señor, usted se presenta con las manos vacías. Y no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de actitudes, cosas que usted le va a presentar al Señor. Aquí te traigo esto, Señor, esta es mi área, te la presento. Nadie puede venir a la casa del Señor, hermano, y decir, ay, vámonos así. ¿Qué le trajo al Señor usted esta tarde? ¿Sabe quiénes nos hacemos la pregunta? Naamán dijo, me estás diciendo que voy a ir a ver al profeta de Dios. 10 ciclos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 vestidos. 1,5 millones de dólares ahora. ¿Qué era Naamán, hermano? ¿Y qué era también? ¿Cuál era el pero de Naamán? Leproso. Entonces llegó, porque el tercer punto es ahorita, hermano, a la manera de Dios, no a tu manera ni a la mía. Entonces llega, le llevaron las cartas al rey, y cuando le llevan las cartas al rey, el rey de Israel miró que era una manera de cómo echar a entrar en guerra, porque él nunca había podido sanar, eso solo lo hacía Dios. Miren lo que está buscándome, una manera para que entre Israel otra vez con Asiria y nos declaremos la guerra, porque yo no puedo sanar a ese leproso, eso solo lo hace Dios, y él me manda a decir en una carta, sánalo. El rey de Israel dijo, este está más loco que a saber de quién, está desenfocado, el único que sana la lepra es Dios. Pero no es cierto que nosotros estamos desenfocados a veces, hermano, como cristianos. Viene tal predicador, ¿quién sana, hermano? ¿Y por qué corremos como locos a ver a esos grandes predicadores? ¿Quién sana? ¿Dios te puede sanar en tu casa? Claro, te puede sanar en su casa. Entonces dice que Naamán llegó y le dijeron, no, aquí no hay nada de eso. Eliseo escuchó, le dijo, mándamelo para que se dé cuenta que hay profeta. Entonces Naamán, con toda la escolta que llevó, hermano, llegó y se parqueó enfrente de la casa de Eliseo. Naamán sabía que él era el general del ejército. Y Israel estaba soyugado por Asiria. ¿Cómo tendría que salir Eliseo, hermano? Si llegaba el general del ejército. Si a usted llegara a su casa, el ministro de la salud a su casa, ¿quién lo va a recibir? ¿Usted o manda al gato? Hermano, si el pastor llega a su casa y le dice a Samantha, mamá, ahí viene el pastor, comenzó. Guarden todo, viene el pastor. Yo, el pastor, hermano. Pero ya le dije que viene Trudeau a su casa. Hasta al gato le ponemos una chonguita aquí arriba, hermano, así. Porque viene el primer ministro. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Mandó al siervo.
el general del ejército y le mandan al siervo: anda a decírmele a Naamán que vaya al río y se zumbulla 7 veces. Ay, ¿para qué? Le dijeron que era leproso, hermano. Pero era el general, era un hombre respetado, pero era leproso. Pero cuando le dijeron, te me vas, él comenzó a hablar. Y dice, hermano, ponme el versículo, creo que el 15 lo tenemos por ahí. Entonces dice de que se enojó tanto Naamán, hermano, y el leproso, ese es 45. Entonces vamos con el 15, hermano, y dice que cuando llegó, le dijo, el 11 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, ¿por qué se fue enojado Naamán, hermano? He aquí que yo decía para mí, saldrá y luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué era lo que Naamán tenía en su mente, hermano? ¿Cómo iba a ser el milagro que Dios le iba a hacer? Eliseo, cuando le digan que llegó el general, va a correr, va a orar a su Dios, va a poner la mano en la lepra y la lepra va a sanar. ¿Pero qué le mandó a decir Eliseo? Ahí es donde salió, hermano. El pero no era tanto, hermano, la lepra, sino lo que había en Naamán. Cuando usted ve eso, a Naamán diciendo eso, ¿cómo lo considera Naamán? Un hombre orgulloso, un hombre altivo. ¿Qué es lo que lo tenía medio así, hermano, a Naamán, así bajo los... ¿La qué? Ay, hermano, si Naamán no hubiera tenido lepra, un hombre poderoso, segundo del rey, rico, valeroso, no detiene a Naamán. ¿Sabe por qué le doy gracias al Señor con todas las debilidades que andamos? Eso de que no hablemos bien francés, esa es la milla. Pero yo le doy gracias a Dios por todos los peros que tenemos en la iglesia. Porque por eso es que tenemos la cabeza. Dijo Naamán, ¿qué le pasa a este? Es el general que está llegando. Y más cuando le dijeron que se vaya a meter al Jordán. ¿Sabe, hermano? No sé qué río lo pudiésemos comparar, pero nosotros tenemos un río en El Salvador, de donde nosotros venimos, que le llamamos el río Juana. Juana, así se llama, pero cuando alguien le dice que vaya al río Juana, hermano, ahí pasan todas las aguas negras. Hasta llevan un espumaraje. Pues el río Jordán casi era así. Y el Eliseo le dile que se vaya a meter al río Jordán. Naamán sintió eso, hermano, como Abán y Farfar allá en Siria. Le dijo, son mejores que cualquier agua de aquí, de Israel. Si yo fuera, le dijo, no me bañaría allá y sería limpio para meterme. Aquí va el mensaje, hermano, lo que te debes de llevar. El problema de Naamán era la lepra o era la soberbia de él. ¿Sabe, hermano, de que nosotros perdemos muchas bendiciones de Dios? Llámele como le quiera llamar. Cuando tú entras a la iglesia, hermano, tú quieres que los hermanos, o cuando tú te mueves en tu trabajo, ¿cómo te tienen que ver? Hermano, que ese es uno de los pecados tan grandes, porque lo que estamos extrayendo de esta historia, que Dios nunca va a hacer las cosas que tú le estás pidiendo a tu manera. ¿Es a la manera de quién? A la manera de Dios. Pero no es cierto, hermano, de que yo le conté que cuando iba a ir a predicar a Ottawa, yo le decía al Señor que yo iba a ser pastor si el Señor me hacía crecer el pelo. Porque yo era pelón, hermano, yo tenía un tramo. Esa es mi oración, si tú me haces crecer el pelo, yo voy a ser pastor. Si no, no, Señor.
Nunca me creció el pelo, hermano. Nunca me creció el pelo. Hermano, yo le doy gracias al Señor porque Dios no nos agarra las estupideces que hablamos. Ay, porque imagínese, hermano, que el Señor, si me crece el pelo y de repente yo aquí el gran pelo así. Hasta así miraría a los hermanos. Este es el Cristo que yo predico, hermano. Y no me canso de predicarlo. Para la gloria del Señor, hermano. Y Nubia, que apague el ventilador porque me lo mueve. Pero gracias a mi Dios, hermano, que Dios toca la soberbia de cada uno y nos la humilla. Porque Dios, hermano, hace las cosas a la manera. No sé qué le estás pidiendo al Señor que quiere que cambie. Pero Dios te está diciendo en esta tarde, yo lo hago a mi manera. Pero detrás de la apariencia de cristiano que andamos, no prosperamos porque tienes una área. Ese problema que tú me dices que es el problema de tu pelo, no es el problema el pelo. El problema es que tienes un orgullo adentro y yo no puedo ministrarte. Le dijo Eliseo, dile que vaya a meterse al Jordán. Y le dijo, yo no voy a ir al Jordán. Y dice, vámonos. Y los siervos, hermanos, siempre es bueno tener personas humildes. Le digo, mi Señor, venimos de tan lejos. No pierda la perspectiva, mi Señor. Usted es leproso. Si el profeta le hubiera pedido una cosa grande, le dijo, no lo hubiera hecho. Solo le está diciendo que se mete en el río. ¿Sabe, hermano, de que a veces es bueno tener esposas o esposos sabios? Que, hermanos, a veces me largo de la iglesia, me largo. Y la esposa, amor, y sos leproso. ¿Sabe, hermano, de que el pecado es peor que la lepra? Muchas personas se van de las iglesias. ¿Quiénes son los leprosos? Nosotros. El pecado, hermano, es algo que te va consumiendo. ¿Y sabes qué? El pecado destruye, hermano, agarra familias completas. ¿Sabe lo que me llama la atención, hermano? Y por eso a veces digo, estamos tan equivocados. Yo siempre voy a repercutir, hermano, porque yo creo que voy con un pueblo del Señor. Tenemos nuestras actividades de semana, la iglesia. Yo llevo a veces a este muchacho al fútbol. Este fútbol, hermano, está así, de niños. Y los partidos que les programan a veces son a las 10 de la noche. Y le pregunto, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Los niños los acuesto a las 7, pastor. Entonces me pongo a pensar yo, tienes razón. Pero yo observo al mundo, hermano. 11 de la noche, 10 de la noche programándole el partido. Y allí los ve a los papás. Y digo yo, y eso no vale la pena, hermano. Mi hijo podrá llegar a ser Messi. Allá en el cielo no vamos a hacer liga, hermanos. Lo que tú a veces le pones atención, hermano, allá en el cielo no va a haber. Allá en el cielo no va a haber eso. Naamán había regresado, hermano, y le dijo, vámonos. Dios, no, ve y métete. Y fue Naamán, hermano. Y tal vez después vamos. Y comenzó a meterse. A la 7ª vez. Naamán, hermano, dice la Biblia, que su piel le salió como la de un niño. Y lo que me llama la atención, hermano, Naamán iba peor, pero dice que comenzó a meterse. Después dice que a Naamán, cuando le dijeron los criados, mi señor, su piel se volvió como la de un niño. ¿Qué hizo Naamán? ¿Hizo qué? Tenía Naamán que regresar. El Señor Jesús utilizó una misma experiencia de esa. Dijo que ¿cuántos había sanado el Señor? ¿Y cuántos regresaron? Mire, hermano, tu área y mi área. Ese pero que tú tienes, yo no lo conozco. Dios sí lo conoce. Y Dios le gusta que ese pero esté allí.
porque Dios lo quiere trabajar. Pero Dios lo va a trabajar a la manera. Pero hay algo, hermano, de que Dios sí nos soporta. ¿Sabe que a Dios no le molesta el pecado tuyo ni el mío? ¿Qué es lo que le molesta al Señor, hermano? ¿Usted cree, hermano, que a Dios le molesta las locuras que te tiras? Y quiero aclararles algo, porque van a decir, entonces, pastor, no le molesta a Dios el pecado, entonces yo me revuelco. A Dios lo que le molesta es lo que está produciendo ese pecado. Y es lo que Dios quería sanar en Naamán. Naamán regresó, y ahora no regresó como el general del ejército, regresó y le dijo a Eliseo, ahora conozco que hay un Dios en Israel. He aquí tú, general, le dijo, como el pasaje que tenemos, he aquí tú, siervo. La palabra que le dieron a Naamán, que había alguien que podía sanarlo, ¿era quién, hermano? Una sierva. ¿Por quién le mandaron la palabra que se fuera a meter al río? ¿Quiénes lo hicieron entrar en razón a Naamán? Después de que le pasó esa experiencia, ¿cómo regresó Naamán? Como siervo, hermano. En el pueblo del Señor, Dios hace las cosas a su manera, pero nos quiere como siervos. Pero Dios está trabajando áreas. ¿Sabe que John Newman es un predicador del siglo XIX y él dijo esto? En un mundo superior las cosas tal vez son diferentes, pero en en el que vivimos, vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. No sé cuántas veces, hermanos, necesitaremos meternos y zambullirnos en el Jordán, pero yo necesito muchas veces por mis áreas llegar al Jordán, y quisiera que Dios lo hiciera a como yo pienso, pero Dios me dice, yo nunca voy a hacer algo como tú piensas. Lo voy a hacer a mi manera. Pero sabe, hermano, la peculiaridad que tiene la lepra. Primero, la lepra, hermano, es algo que insignificante. Pero la lepra, hermano, quita la sensibilidad y comienza, hermano, parte por parte a caerse. Pero ¿sabe qué? Le cambia el aspecto de las personas. ¿Sabe, hermano, que el pecado tiene eso? Por eso, hermano, es símbolo la lepra de pecado. ¿No es cierto, hermano, de que un pecado, muchas veces que lo repetimos una y otra vez, nos va haciendo en nosotros ¿qué? Insensible. ¿Y sabe que nos cambia el rostro, hermano? ¿Cuántos se han visto, hermano, así? O dígale a alguien, mira, cuando me metan a mí las chiripiolcas, descuidado, hija, hazme un video y me lo enseñas. Hermano, sabe que nosotros andamos con una cara a veces así, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, hermano, de que nuestra apariencia está cambiando. Los otros sí se dan cuenta. Sabe, hermano, que el pecado está destruyendo nuestra nación, está destruyendo hogares. El que comenzó a fumar la droga, ¿tú crees que comenzó así, a fumar esos 20 puros? ¿Comenzó cómo? Esas relaciones que se tuvieron, hermano, extramatrimoniales o maritales, como le quiera llamar, comenzaron ¿cómo? ¿Y cuál es la mentira que el diablo siempre le mete a uno, hermano? A ti no te van a agarrar. Agarraron a tu amiga porque es tontita, lo ponía en el Facebook. Tú la vas a hacer. Tú guardas tu ropita y llévatela en el carro y te cambias ahí en el trabajo. Ha destruido hogares, hermano. El pecado hace insensibilidad, el pecado ha dañado todo. Pero el Señor lo que nos está tratando de decir en esta tarde es, hermano, primero te quiero decir que detrás de las cámaras, de aquí donde estamos,
hay un pero que yo quiero sanar. No me da problema lo que estás haciendo. Me da problema lo que lo está produciendo. El pecado, hermano, tarde que temprano, va a destruir por completo todo. Destruye familias por completo. Destruye vidas. Pero siempre nos metes a mentir el diablo. A ti no te va a pasar. El pecado tiene eso, hermano. Es como la lepra. Vas perdiendo la sensibilidad. O de primero sí te preguntaba, porque yo vivo lo mismo tuyo, hermano. Yo le fallo al Señor, como tú también fallas. Hay áreas en nosotros, hermano, que Dios las va trabajando y que Dios las quisiese trabajar. Pero cuando te dice el Señor, ve y métete al Jordán, ¿qué decimos nosotros? Yo al Jordán. Voy terminando, hermano. Esa área que tú tienes o que yo tengo, ese pero que hay, son una bendición, hermano. Es lo que no nos dejan que nos levantemos, hacer lo que nosotros decimos que somos. Son de una bendición cuando lo traemos a las manos del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Es que Dios le habló a Naamán que tenía que cambiar. ¿O quién le habló? ¿Pero a través de quién? A través del profeta. ¿Por quién Dios te tiene que hablar que cambies eso, hermano? Si es Él que tiene que venir del cielo, ¿es a través de quién? ¿Sabe, hermano, de que cada uno de nosotros, por eso te digo, tenemos peros? Hay unos peros que son más serios que otros peros. Pero Dios lo que quiere decir en esta tarde, yo quisiera cambiar ese pero, hijo. Quisiera sanarlo de raíz. Y te estoy diciendo que desde el momento en que tú veniste a los caminos del Señor, has entrado en una etapa de cambios. Mientras estemos en esta tierra, hermano, todos esos peros que andamos, Dios los quiere transformar, porque cuando los transforma Dios, la gloria es de Él. Cuando yo veo lo que ahora soy en Dios, hermano, puedo decirte que yo soy lo que soy ahora, no por mí, sino por la misericordia de Dios, que siempre ha estado trabajando esos peros que hay en mi vida, pero que esos peros, cada día que yo los observo, debo de ir a la presencia del Señor. ¿Y sabe qué le digo al Señor? Esos peros, métele la mano y métele la mano como se la tienes que meter, no como yo pienso, porque yo creo que para cambiar, otros tienen que cambiar. Hermano, nunca van a cambiar las cosas. Los que cambiamos somos nosotros. Tú y yo decidimos. Si tú estás orando por esta mujer, estás orando por este hombre y decimos, hasta que él no cambie, yo no voy a cambiar. El Señor te está diciendo, no es a tu manera, es a mi manera. Y te digo que las cosas no cambian. Yo cambio personas que entienden que el cambio lo necesitan. Cuando nosotros entendemos que necesitamos cambiar, hermano, es cuando Dios comienza a transformar nuestra vida. Tenemos, hermano, una cristiandad en este país que hemos comenzado a jugar con el pecado y creemos que el pecado no nos va a destruir. Dios te está diciendo en esta tarde, ese pecado te va a destruir, ese pecado te está insensibilizando. Sigues haciendo las cosas conmigo, pero te está insensibilizando. Tarde que temprano eso nos va a destruir. Le estaban diciendo a Naamán, tú tienes la decisión de hacerlo. O cambiamos
o no cambiamos. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Habla con la cristiandad. ¿Es pecado fumar? Depende. ¿Es pecado ir a la disco? Depende. ¿Es pecado pegarle una borrachera? Depende. ¿Verdad, hermano, que hoy para Navidad nos podemos poner una borrachera? Hermano, fin de año, 24, si todos toman. Diría Dios, ahora el pecado depende. Si es el cumpleaños de tu hija, depende. Amerita la situación. Si es que es la fiesta de la compañía, hermanos, y todos van a tomar, es una vez al año. Hermano, el pecado en esta nación nos está destruyendo poco a poco, y el Señor está diciendo, tal vez en un mundo superior las cosas son diferentes, pero en este, vivir es cambiar, y llegar a ser como Dios quiere es haber cambiado muchas veces. Ponte de pie. Uno de los errores grandes, hermano, que el diablo nos ha metido en la cabeza: yo no tengo nada que cambiar. Yo no tengo nada que cambiar. ¿Tú crees, hermano, como pastor tengo cosas que cambiar? Y tengo que cambiar muchas. Pero sabes, hermano, lo que el Señor me está diciendo: dame gracias por esas debilidades que hay en ti, pero tráemelas al altar, tráemelas a mis manos. El apóstol Pedro, hermano, enseñándonos en la primera carta, capítulo 5, versículos 7 al 8, dice: humillémonos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte, porque Dios resiste los soberbios, mas da gracia a los humildes. Sean sobrios, porque nuestro enemigo, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Echemos todas nuestras ansiedades en el Señor. Hermano, ¿qué es lo que nos hace fallarle al Señor? Son esas áreas, hermano, que tú y yo conocemos que tenemos. Así como tú te pones de ansioso, hermano, cuando no te responden una llamada, así me pongo yo. Así a veces me pueden salir culebras y sapos de mi boca cuando no se hacen las cosas como yo quiero. Pero sabes, hermano, que las cosas no se están haciendo como tú quieres, porque Dios está trabajando tu área. Dios está trabajando mi vida. Muchas veces las cosas que me salen mal, que las cosas no se están haciendo como yo digo, es porque el Señor me está viendo que yo tengo problemas en mi personalidad. Tengo problemas, hermano, en que me aumenten en el trabajo. Tengo problemas y cuando yo pierdo, que no me están saliendo las cosas como yo quiero, comienzo a tomar decisiones que no honran a Dios. El Señor nos dice en esta tarde: para mí no era problema la lepra de Naamán. El problema que tenía era con la actitud de Naamán. Naamán sabía que era leproso, pero su corazón era orgulloso. Naamán sabía que tenía necesidad, pero no lo reconocía. Yo muchas veces, hermano, entiendo que tengo necesidad del Señor, pero no quiero reconocerlo, porque decir esa área me pone mal. Pero yo necesito cada día que el Señor me transforme. Desde que vine a los caminos del Señor, me inscribí en la escuela de Él, para que Él comenzara a formarme, que comenzara a quitar lo que a Él no le agrada y ser lo que Él quiere que yo haga. Detrás de cada uno de nosotros, hermano, al salir de este lugar, muchas veces se manifiesta el hombre y la mujer. Pero Dios te está diciendo en esta tarde: yo conozco esa situación, yo la conozco muy bien, y te estoy hablando en esta tarde. Tú sabes que yo la conozco. Lo único que te estoy diciendo
que es necesario que te vuelvas a sumergir en el Jordán las veces que sea necesario, porque quiero que tu piel cambie, que salgas como ese niño, sin maldad, que salgas sin maldad, que salgamos sin maldad. Tienes tanto potencial que he puesto en ti. Te he traído de tierras lejanas para cumplir un propósito. Pero mientras no entendamos eso, nosotros no vamos a funcionar. Naamán le dijo a Eliseo: te digo que a partir de hoy nunca más volveré a adorar a ese Dios. Nunca más volveré a adorar a ese Dios. La vida cristiana, hermano, tienes un antes y tienes un después. La vida cristiana se trata de cambio. En esta tierra, hermano, vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado muchas veces y reconocer que tú y yo necesitamos al Señor. Yo tengo mis áreas, hermano, y cada día le digo al Señor: por favor, ayúdame con eso. Ayúdame con eso, por favor. Dime qué es lo que quieres que haga, qué tengo que hacer. Pero yo ya no quiero vivir con esos peros en mi vida. Quiero que cuando mis hermanos en la iglesia me vean, alguien pueda decir: Él es un hombre de Dios, y que no alguien tenga que decir pero que mi esposa, cuando se exprese de mí, se exprese de un hombre de Dios, pero que no diga pero. Yo ahora voy a hacer un llamado, hermano, al altar. Si tú estás luchando con algunos peros, el Señor lo que te está diciendo en esta tarde: esos peros no me molestan, hijo. Lo que me molesta es tu actitud. Que vienes a este lugar y regresas leproso cuando pudieses cambiar. Cuando pudieses cambiar. No te das cuenta, porque el pecado ha comenzado a desensibilizarlo. Así que yo voy a suplicar, si hay personas que ellos saben que necesitan un cambio, que quisieran decir al Señor: no solo una vez me metería yo en el Jordán, Señor. Yo no necesito 7 como Naamán, yo necesito más, porque yo quiero que mi piel salga limpia. Yo quiero funcionar, Señor. Pero esa área me lleva cautivo una y otra vez. Yo quiero funcionar, Señor. Tengo una familia. Yo tengo un buen trabajo, Señor, pero detrás de toda esa apariencia hay un hombre y hay una mujer. Y ahora he entendido, como le dijo aquella sierva: si mi Señor fuese a donde el profeta, mi profeta lo sanaría. El Señor te está diciendo en esta tarde: si tú vinieses, yo sanaría. Si hay alguna persona, hermano, que quisiese que orásemos en esta tarde y que le está diciendo al Señor: yo necesito volver a entrar al Jordán, Señor. Detrás de esta apariencia de hijo tuyo hay alguien que no vive como tú quieres que yo viva, Señor. Detrás de esta apariencia, Señor, está esa mujer, está ese hombre. El altar está abierto, hermanos.